Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar idiomas. Si eres profe de idiomas, ese podcast es para ti. Y hoy vamos a hablar del Teacher Talk. Y es una frase que he escuchado decir a profesores y especialmente profes de idiomas con una mezcla un poco de culpa y disculpa a la vez. Es que yo hablo demasiado en clase. Y yo cada vez que la escucho pienso, pero es que, ¿quién te dijo eso? ¿Y por qué crees que estás hablando demasiado? Así que hoy vengo a desmontar uno de los mitos más arraigados y más dañinos para mí en la enseñanza de idiomas modernos. Es que el docente que habla mucho está robando el protagonismo al alumnado. Spoiler, no es cierto. Y la ciencia lo lleva diciendo desde hace décadas. Lo que pasa es que nadie te lo ha explicado bien. Así que espero que ese episodio te va a gustar. No dudes también a decirme tus opiniones, tus experiencias en la sección de comentarios. Sabes que me gusta también que eso no sea un monólogo, sino que sea también una conversación de profe a profe. Primero de todo vamos a ver qué es el Teacher Talk y de dónde viene esa sensación de culpa. El término de Teacher Talk aparece en la literatura de adquisición de segundas lenguas desde los años 70 y se refiere al tipo de habla que producen los docentes cuando se dirigen a sus alumnos en la lengua meta. Puede ser vocabulario simplificado, ritmo más lento, mayor repetición, más reformulaciones. Es lo que estamos haciendo cuando estamos enseñando de forma comprensible. Pero con el tiempo, la discusión sobre Teacher Talk derivó hacia algo distinto. Es cuánto habla el docente versus cuánto habla el alumnado. Una especie de competición que se ha hecho. Y es ahí donde se instala un poco la culpa. En el paradigma comunicativo que domina la didáctica de los idiomas desde los 80 a 90, puso el foco en la producción oral del alumnado. Y la lógica era, para aprender a hablar, hay que hablar. Cuanto más habla el alumnado, mejor. Cuando más habla el profe, peor. Cuando más hace el alumnado, mejor. Esa idea llegó al final a cristalizar en un indicador que muchos supervisores y formadores siguen usando hoy, el TTT, a veces lo puedes encontrar de esa forma, que es Teacher Talking Time, frente al STT, Student Talking Time. El objetivo implícito es reducir el Teacher Talk al mínimo. El problema es que ese modelo ignora por completo cómo el cerebro adquiere una lengua y se basa en la ilusión un poco del hacer por hacer y hablar por hablar. Típicamente he visto a veces pasar unas competiciones o retos de un profe que dice, vamos a ver cuánto tiempo aguantamos hablando en la lengua meta sin pasar al idioma vehicular, ¿no? Aquí yo lo que veo son dos fallos grandes. Primero de todo, los alumnos se ponen a decir cualquier tontería que no sea significativo para la situación real, simplemente para seguir un número, un cronómetro, tipo, ¿puedo ir al baño? ¡Qué bien! Están leyendo frases que están ahí en la puerta, en las paredes, están diciendo tonterías, cosas que no tienen sentido en una situación comunicativa real, simplemente por quedarse en el idioma. Y segundo punto, estamos transformando nuestras clases en una ola monolingüista. Cuando el boletín oficial lo dice, todo lo que intentamos hacer es promover el plurilingüismo. Cuando estamos prohibiendo también otras lenguas, estamos como infravalorando esas otras lenguas, cuando sabemos perfectamente que un individuo que aprende un idioma ya de por sí tiene un repertorio lingüístico diverso, desarrolla competencias en diferentes niveles y eso
hay que coger el individuo en su totalidad, no intentar hacer de menos a otros idiomas. Y especialmente en la vida real, cuando vives, yo vivo en Mallorca, hay dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano. Mi marido es mallorquín, habla mallorquín en casa, estamos hablando mallorquín y francés. Y automáticamente, incluso yo, que no soy nada nativa, se me cuelan algunas palabras en castellano, se me cuelan algunas palabras en mallorquín, porque es así, porque somos personas plurilingües y a veces hay una palabra que dice mejor lo que quieres expresar. Así que, ojo, tomen con esto. Ahora vamos a ver también un poco lo que dice la ciencia. Y voy a repetir lo que digo en casi todos los episodios, pero que no me cansaré nunca de decir porque es la base, son los fundamentos. Y cuando lo pasamos por alto es cuando pues tenemos problemas. Problemas de fluidez, de espontaneidad, de comprensión, de las cosas que hacen que una persona no se siente capaz de poder hablar un idioma. Así que vamos con los datos. En 1982, Krashen formula su hipótesis del input, publicada en su obra Principle and Practice in Second Language Acquisition. Y aquí la tesis es clara: adquirimos una lengua cuando la entendemos, no cuando la producimos. Y te recuerdo que es algo también que, como yo estuve con el doctorado, pues entiendo y sé cómo leer las investigaciones. Una investigación es una tesis, una teoría, y luego intentamos pues demostrar nuestra reflexión. A día de hoy no hay ninguna otra tesis que ha podido refutar esto. Necesitamos input. Y no hay otra, quiero decir, no hay otra ley. Es como si pues dices, no sé, no me viene ahora ningún ejemplo, puedes sobrevivir sin beber y sin comer. Bueno, por perfusiones quizás sí, pero bueno, necesitamos ese input, que al final la perfusión es un input también que das en el cuerpo. Así que el input comprensible, lo que él llama el input más uno, porque es importante también, y por eso cuando se populariza algunas ideas, luego se olvida de las cosas más importantes. Es decir, que estamos a un nivel ligeramente superior al que ya dominas. Es la condición necesaria para la adquisición y para poder aumentar también tu capital lingüístico. No el output, el input. Esto no es una opinión pedagógica, es una hipótesis que lleva 4 décadas siendo probada, matizada y respaldada por la investigación en psicolingüística y neurociencia y didáctica de los idiomas. ¿Qué implica para el docente? Pues que cuando hablas en la lengua meta de forma comprensible, clara y significativa, estás generando las condiciones para que el cerebro de tu alumnado adquiera la lengua. No estás robando tiempo. Estás haciendo exactamente lo que necesita hacerse. En 2004, Bill Van Patten, en Processing Instruction, Theory, Research and Commentary, describe cómo el cerebro procesa el input lingüístico. Y una de sus conclusiones clave es que el cerebro prioriza el significado sobre la forma. No puede atender a las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, no puede intentar centrarse en el mensaje y al mismo tiempo pensar, ahora está utilizando el subjuntivo imperfecto del verbo de la tercera conjugación. No, eso no puede ser. Entonces, si el alumnado está produciendo output, buscando palabras, pensando en la gramática correcta, gestionando la ansiedad de hablar, tiene menos recursos cognitivos disponibles para procesar input de calidad. Y la implicación directa es que forzar la producción oral antes de que haya suficiente input interiorizado no acelera la adquisición, sino que la obstaculiza. Y hay más. Beniko Mason, investigadora japonesa que lleva también décadas estudiando la adquisición a través de story listening,
rápidamente es escuchar historias narradas para la profe sin presión de producción, con uso de dibujos, uso de sinónimos, antónimos, etcétera, etcétera. Ha documentado en sus estudios publicados en The International Journal of Foreign Language Teaching y otros, que alumnos que reciben input comprensible masivo sin necesidad de producir mejoran su competencia lingüística de forma significativa y consistente. Pequeña también paréntesis a nivel de cómo entender las investigaciones. Para estar publicado en una revista científica, tienes un peer review, es decir, un comité de lectura hecho por expertos profesionales que han tenido doctorados, que son profesores en la universidad, etcétera, etcétera, que van a leer propuestas, van a asegurarse de la validez del artículo y luego está aprobado la publicación del artículo. No es la Gaceta del Pueblo de la Didáctica de los Idiomas, como yo, por ejemplo, estoy haciendo mi blog y escribo mis artículos. ¿Vale? Por eso es importante también entender cómo podemos leer las investigaciones. Y lo que hace Mason en clase, en esencia, es teacher talk. El docente habla y el alumnado escucha y adquiere. Ahora vamos a hablar un poco del cerebro, del filtro afectivo y la voz del docente. Porque hay algo más que necesito contarte. El teacher talk no es solo una cuestión de cantidad de input, es una cuestión neurológica. Y otra vez, nuestro amigo Krashen formuló también la hipótesis del filtro afectivo. Y cuando un alumno siente ansiedad, miedo al error, presión para producir, activa una especie de bloqueo cognitivo que impide que el input llegue al sistema de adquisición. El cerebro recibe la señal de amenaza y cierra el paso, no entra nada. Y aquí la neurocientífica Jody Willis, que es médica, investigadora y docente, en su obra Research-Based Strategies to Ignite Student Learning en 2006, documenta con neuroimagen cómo el estrés activa la amígdala e inhibe el hipocampo, la estructura clave para la consolidación de la memoria. Una ola que genera ansiedad no es una ola donde se aprende ni tampoco se adquiere. Ahora bien, ¿quién regula el ambiente de la ola? El docente. Y aquí mi otro amigo que sabes que cito muchísimo, Stephen Porges, en su teoría polivagal formulada en 94 y desarrollada en The Polyvagal Theory en 2011, explica que el sistema nervioso humano evalúa constantemente el entorno buscando señales de seguridad o peligro. Es algo que no puedes controlar, es así. Y una de las señales más potentes que el sistema nervioso detecta es la voz humana. Una voz calmada, con entonación modulada, a un ritmo sostenible, es decir, lento, especialmente cuando estás con principiantes, manda al sistema nervioso del alumnado la señal de estás seguro, puedes abrirte, puedes procesar. Dicho de otra manera, cuando hablas bien en clase, con calma, con claridad, con intención, no estás ocupando espacio, no estás robando tiempo de habla de tu alumnado, sino que estás creando las condiciones neurológicas para que el aprendizaje ocurra. Y tu voz es un instrumento de regulación colectiva, no es ruido de fondo. Siempre que eres comprensible, compelling, etcétera, etcétera. Ahora llegamos a nuestro cuarto bloque en el que te quiero hablar de la calidad versus la cantidad y lo que realmente importa en el Teacher Talk. Porque no todo Teacher Talk es igual. Y aquí es donde quiero ser precisa
porque esto no es una carta blanca para hablar de cualquier manera. La investigación distingue entre el teacher talk que facilita la adquisición y el que la obstaculiza. Eso nos viene de Rod Ellis en su obra The Study of Second Language Acquisition en 2008, una de las referencias más citadas en el campo. Y otra vez, pequeña paréntesis de investigación, más citadas es un autor en su campo, es como más referente, más peso tiene. Lo que hace es identificar las características del teacher talk de calidad. Es ajuste al nivel del alumnado. Input más 1, no input más 3, más 4, más 5, más 20, porque quieres dar y dar y dar y dar, porque tienes miedo de que tus alumnos no van a progresar. No, así lo que estás haciendo es sobrecargando la memoria de trabajo de tu alumnado y crear ruido. Necesitamos repetición y reformulación naturales, no mecánicas, sino integradas en el discurso de clase. Necesitamos verificación de comprensión, con pausas, preguntas, señales de que el significado ha llegado. Input significativo. Y eso creo que es lo que más cuesta entender. Yo te admito que al principio cuando escuchaba la palabra significativa decía, claro que sí, que es significativo, porque pensaba que era cosas que estábamos haciendo en clase y que necesitaba decir. Ahora entiendo muchísimo mejor lo que es y lo que hay de implícito detrás. No se trata de gramática descontextualizada, sino de lengua en uso real. Real en el contexto de la clase. Lo que no funciona es hablar rápido sin verificar la comprensión. Explicar la gramática en la lengua vehicular durante un largo tiempo. Hablar para llenar el silencio sin intención pedagógica. Hablar sobre el idioma en lugar de hablar en el idioma. Y entonces la pregunta correcta no es cuánto habla el profe o la profe, sino qué hace el cerebro del alumnado mientras la profe está hablando. Si está procesando input comprensible y significativo en la lengua meta, con el filtro afectivo bajo, el sistema nervioso en estado de seguridad, estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer. Si estás explicando la regla del subjuntivo en castellano durante 20 minutos, quizás menos es más. Y quiero ir cerrando ese episodio con algo que siento que hace falta decir alto y claro. Es que el movimiento hacia el Student-Centered Learning, es decir, el aprendizaje centrado en el alumno, ha traído cosas muy valiosas, por supuesto, más participación, más autonomía, más agencia del alumnado. No estoy en contra de eso, ¿vale? No hacerme decir cosas que no he dicho, pero en didáctica de los idiomas se ha aplicado a veces de una forma que ha dejado al docente en una posición extraña, como si su presencia, su voz, su conocimiento fueran un obstáculo. Y eso no es justo ni tampoco pedagógicamente correcto. La profe de idiomas que domina el teacher talk de calidad es la proveedora de input comprensible, la que hace posible la adquisición. Es la reguladora del sistema nervioso de la ola, la que crea el entorno seguro donde el cerebro puede aprender. Es la narradora, la modeladora de la lengua, la que muestra cómo suena y cómo funciona el idioma en contexto real. Y es también la persona humana que conecta emocionalmente con el grupo y activa la dopamina que facilita la memoria. Y otra pequeña paréntesis, por eso nunca, jamás nos podrá sustituir la inteligencia artificial. Porque eso no se puede delegar a una aplicación, no lo hace un chatbot, no lo produce un ejercicio de libro, lo haces tú. Así que la próxima vez que alguien te diga que hablas demasiado en clase, pregúntale, ¿en qué idioma? ¿Con qué intención? ¿Con qué efecto en el alumnado? Porque si la respuesta es en la lengua meta, con input comprensible, verificando comprensión, a un ritmo que el cerebro puede procesar, con una voz que regula el sistema nervioso del grupo, no estás hablando demasiado
estás enseñando. Es todo por hoy, porque ya es un episodio un poco largo al final. Espero que ese episodio te ha hecho pensar, que te has sentido que algo encajaba o que algo que te habían dicho no tenía tanto sentido como parecía. Me alegro, entonces me voy contenta y comparte ese episodio con otro profe que lo necesita escuchar, y si quieres profundizar en cómo construir clases con input comprensible que sea el corazón, ya sabes dónde encontrarme. Te dejo el enlace al final de ese episodio y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.